Hay un número que ninguna calculadora de jubilación te muestra en pantalla: 62. No porque sea el número mágico que todos repiten sobre el seguro social, sino porque es la edad donde tres trampas financieras completamente distintas convergen al mismo tiempo, y si no las ves venir juntas, ningún nivel de ahorro previo te protege del resultado. Piensa en esto un segundo: llevas 15, 20 años haciendo lo correcto, contribuyendo al plan de retiro, sin deudas de tarjeta, sin gastar en lujos innecesarios, y aún así, cuando corres los números, con lo que el seguro social proyecta pagarte, con lo que tienes ahorrado, con lo que esperas gastar, algo no cuadra. Hay un hueco, no pequeño, un hueco de cientos de miles de dólares que nadie te explicó cómo apareció. Ese hueco tiene nombre, y no tiene nada que ver con que hayas hecho algo mal. Voy a mostrarte exactamente qué pasa a los 62 años, que convierte esa edad en el punto de inflexión más crítico de toda tu vida financiera. Y antes de llegar ahí, necesito que tengas una imagen mental muy concreta, porque esta imagen va a hacer que todo lo demás en este video tenga sentido inmediato. Imagina que llevas años llenando un tanque de agua. Cada mes echas un cubo, algunos meses echas dos. El tanque crece lentamente, muy lentamente, tan lentamente que hay momentos donde te preguntas si el esfuerzo vale algo, pero el tanque sigue creciendo, y en algún punto, después de muchos años, el tanque es tan grande que el agua que ya está adentro genera más presión por sí sola que todos los cubos que tú puedas cargar manualmente. El sistema empieza a llenarse solo. Eso es exactamente lo que hace el interés compuesto en la fase final de la acumulación. No al principio eres tú cargando cubos, pero alrededor de los 100,000, 150,000 dólares acumulados, el tanque empieza a trabajar sin ti, y los últimos 10 años antes de jubilarte, si el sistema está intacto, ese tanque puede generar más riqueza por sí solo que todo lo que contribuiste en los 20 años anteriores combinados. El problema es que a los 62 años hay algo que puede abrir una válvula en la parte inferior del tanque, sin que lo veas venir, sin que nadie te haya advertido de esa válvula específicamente. En unos minutos te voy a mostrar una tabla con números reales, no proyecciones optimistas, no el mejor escenario, el escenario conservador, usando el retorno histórico promedio del índice S&P 500 ajustado para que sea realista. Y esa tabla va a mostrar algo que la mayoría de los planes de retiro ignoran completamente: la diferencia entre jubilarte a los 62, a los 65 y a los 67 no es aritmética, es exponencial. La brecha no se mide en meses de ingreso adicional, se mide en cientos de miles de dólares que desaparecen silenciosamente de tu balance total de vida. Pero primero, déjame destruir el diagnóstico equivocado que tiene a millones de personas enfocadas en la variable incorrecta. Cuando la mayoría de la gente siente que su plan de retiro no va a alcanzar, el diagnóstico que hacen es: no estoy ganando suficiente en mis inversiones. Y entonces buscan fondos con mejor rendimiento, preguntan sobre acciones individuales, escuchan podcasts sobre sectores que van a explotar el próximo año. Todo ese esfuerzo apuntando a la tasa de retorno como si fuera el problema central. El problema real no es tu tasa de retorno. El problema real es que nadie te explicó lo que la Academia Americana de Actuarios documentó en su análisis del 2024, que cada año que retrasas reclamar el seguro social después de los 62 equivale a un retorno garantizado del 6 al 8% anual sobre ese beneficio futuro. Garantizado, no por el mercado, por ley federal. Y que ese retorno supera con frecuencia lo que la mayoría de los fondos activamente administrados generan en el mismo periodo. Según datos de S&P Dow Jones publicados semestralmente, estás buscando mejores inversiones cuando el instrumento de mejor retorno garantizado de toda tu vida financiera ya existe y está siendo ignorado sistemáticamente porque no genera comisiones para nadie que te asesore. Ahí está el verdadero problema, no tú. El sistema que tiene incentivos para mostrarte los productos que le generan ingresos a quienes te asesoran, no los que optimizan tu situación real. Vamos a los números. Y estos números necesitan contexto emocional antes de aparecer en pantalla, porque sin contexto son solo cifras abstractas. Piensa en una persona que hizo todo bien durante 30 años, contribuyó consistentemente, nunca entró en pánico durante una caída del mercado, terminó su carrera con $200
$600,000 en su cuenta de retiro, más el beneficio proyectado del Seguro Social. Esa persona tiene tres opciones al llegar a los 62 años. Puede reclamar el Seguro Social inmediatamente, puede esperar hasta los 65 o puede esperar hasta los 67, que es la edad de beneficio completo para personas nacidas después de 1960. Aquí están los números reales, usando el beneficio mensual promedio del Seguro Social reportado por la Administración del Seguro Social de Estados Unidos en el 2025, que es aproximadamente $1,900 mensuales a la edad de beneficio completo. Reclamar a los 62, $1,330 al mes. Reclamar a los 65, aproximadamente $1,650 al mes. Reclamar a los 67, $1,900 al mes. Reclamar a los 70, $2,364 al mes. La única variable que cambió fue la edad. Todo lo demás igual. Ahora multiplica eso por 20 años de jubilación promedio. A los 62, cobras $319,200 en beneficios totales de seguro social en 20 años. A los 67, cobras $456,000 en el mismo periodo. La diferencia es $136,800 solo del seguro social, sin tocar la inversión, sin cambiar ninguna cartera. Pero esos números son solo la superficie, porque hay una trampa dentro de la trampa que hace que la decisión de los 62 sea mucho más cara de lo que parece en esa tabla. Cuando reclamas el seguro social a los 62 y tienes inversiones acumuladas, el ingreso adicional del seguro social puede empujarte a un tramo impositivo más alto. Eso significa que parte del dinero de la cuenta de retiro que retires en esos años va a pagar más impuestos de lo necesario. El Centro de Política Tributaria de Urban Institute calculó en su estudio del 2024 que el costo tributario acumulado de una estrategia de retiro mal coordinada entre el seguro social y las cuentas de retiro puede llegar a $75,000 adicionales en impuestos a lo largo de la jubilación para un hogar de ingreso medio. $75,000, no perdidos por malas inversiones, pagados al IRS por una secuencia de retiro que nadie te sentó a explicar. Ahora quiero que conozcas a Rodrigo, 49 años, vive en el área de Dallas, Texas, trabaja como supervisor de operaciones en una empresa de logística, gana $74,000 al año, ha contribuido a su 401k desde los 29 años sin fallar un solo mes. Nunca vendió en pánico en 2008 ni en 2020. Su balance actual es $187,000. Rodrigo no es un desastre financiero. Rodrigo es exactamente el tipo de persona que este sistema debería premiar. Pero Rodrigo tiene un plan de retiro que dice que va a jubilarse a los 62. Lo tiene escrito, lo revisó con un asesor hace 4 años. Y ese asesor nunca le mostró lo que esa decisión le va a costar en términos de ingreso total de vida. Porque el asesor cobra el 1% anual sobre activos administrados y la conversación sobre cuándo reclamar el seguro social no genera ni $1 de comisión. Vamos a resolver la situación de Rodrigo al final del video. Pero antes de resolver el caso de Rodrigo, hay una segunda trampa que golpea exactamente a los 62 años y que opera de manera completamente invisible hasta que ya es demasiado tarde para ajustar, y tiene que ver con algo que absolutamente nadie menciona cuando habla de edad de jubilación. Suscríbete al canal si este contenido te está siendo útil. El algoritmo de YouTube puede dejar de mostrarte estos videos si no lo haces, y cubro este tipo de análisis todas las semanas. La segunda trampa se llama el problema del Medicare, y es técnicamente simple, pero sus consecuencias financieras son devastadoras para exactamente el perfil de persona que estamos describiendo. En Estados Unidos, Medicare, el seguro médico federal, comienza a los 65 años, no a los 62. Hay un hueco de exactamente 3 años. Si te jubilas a los 62 sin seguro médico privado del empleador, necesitas cubrir ese hueco de alguna manera. Las opciones son el mercado de seguros individual bajo la ley de cuidado de salud asequible, un plan Cobra extendido si tu empleador lo ofrece, o el seguro del cónyuge si aplica. El costo promedio de un plan de seguro médico individual para una persona de 62 años sin subsidio fue de $647 al mes en 2024 según datos del Kaiser Family Foundation. Eso es $7,764 al año. 3 años de ese hueco, $22,000 solo
retiro en primas antes de copagos y medicamentos. Y eso asume que tienes buena salud. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del 2024, el 60% de los adultos mayores de 60 años tienen al menos una condición crónica que impacta el costo de su seguro médico en el mercado individual. $22,000 que no estaban en ningún plan de retiro. Ninguna calculadora de jubilación estándar los incluye porque dependen de tu edad exacta de retiro. Y cuando los agregas al costo de reclamar el seguro social antes de tiempo, el total empieza a transformar la ecuación completa. Eso es lo que nadie pone en el mismo cuadro, no porque sea difícil de calcular, sino porque la industria financiera no tiene incentivo para hacer la pregunta incómoda sobre si jubilarte antes es lo que más te conviene. En el siguiente bloque vamos a ver la tercera trampa, la más silenciosa de todas, y vamos a resolver exactamente qué puede hacer Rodrigo con esta información. La tercera trampa es la más cara de todas, y es cara precisamente porque golpea en el momento en que llevas más tiempo construyendo. No llega cuando estás empezando, cuando los errores son baratos de corregir. Llega cuando tienes cientos de miles de dólares acumulados, cuando el tanque del que hablamos antes está finalmente lleno, cuando el sistema por fin está trabajando solo a tu favor. Y es exactamente en ese momento cuando una secuencia de eventos que nadie puede predecir puede deshacer en 3 años lo que construiste en 30. Se llama el riesgo de secuencia de retornos y es el concepto financiero que más vidas de retiro ha destruido silenciosamente sin que nadie lo vea venir. Aquí está el mecanismo exacto, sin tecnicismos. Mientras estás acumulando, mientras trabajas y contribuyes cada mes, una caída del mercado es incómoda, pero no es un desastre, porque tú sigues comprando. Cada contribución mensual compra más participaciones a precio de descuento. El mercado baja 30% y tú, sin pensarlo, estás adquiriendo más unidades baratas que van a valer mucho más cuando el mercado recupere. La caída trabaja a tu favor sin que hagas nada especial. Cuando ya estás jubilado y estás retirando dinero para vivir, la misma caída del 30% funciona exactamente al revés, porque ahora no estás comprando, estás vendiendo. Cada mes que pagas la renta, el supermercado, el médico, estás vendiendo participaciones de tu portafolio para financiar esos gastos. Si el mercado cae 30% en tu primer año de retiro, estás vendiendo más participaciones de las que planeabas para generar el mismo ingreso en dólares. Y esas participaciones que vendiste a precio bajo no van a recuperarse contigo. Se fueron, ya no están en tu portafolio cuando el mercado vuelva a subir. William Bengen publicó el estudio original sobre la regla del 4% en 1994 en el Journal of Financial Planning. Su hallazgo fue que retirar el 4% anual de un portafolio diversificado históricamente sobrevivió a los peores escenarios de 30 años. Lo que la mayoría de los artículos financieros nunca mencionan es que Bengen construyó ese modelo específicamente alrededor de los peores escenarios históricos, no del promedio. Y aún así, la regla tiene una tasa de fallo estadística que sube significativamente para personas que se jubilan antes de los 65. El Centro de Investigación de Jubilación del Boston College publicó en 2024 un análisis que muestra que las personas que se jubilan a los 62 tienen una probabilidad 12 puntos porcentuales mayor de agotar sus ahorros antes de los 85, comparado con quienes esperan hasta los 65. 12 puntos porcentuales no es un matiz estadístico, es la diferencia entre una jubilación que dura y una que no. ¿Por qué 62 específicamente? Porque una persona que se jubila a los 62 con vida promedio hasta los 83 tiene 21 años de retiro por delante. Eso es 21 años de retiros mensuales, 21 años de posibilidades de que los primeros 2 o 3 años sean los malos. Y si los primeros años son los malos, la recuperación matemática que viene después no te ayuda porque ya vendiste demasiadas participaciones baratas para sobrevivir esos años difíciles. 2 personas, mismo $1,000,000 al jubilarse, mismo retiro de $40,000 anuales. La primera persona enfrenta una caída del 28% en el año 1 y 2 de su retiro, y luego retornos normales. La segunda persona enfrenta los mismos retornos normales primero, y la caída del 28% en los años 22 y 23. La primera persona se queda sin dinero alrededor del año 16. La segunda muere con más de $800,000 en la cuenta.
Mismo millón inicial, mismo retiro anual, mismo retorno promedio de vida. La única diferencia es cuándo llegó la mala racha. Eso es lo que ningún asesor te dibuja en la pizarra cuando habla de tu plan de retiro, porque el plan de retiro que te venden asume retornos promedio distribuidos uniformemente. La realidad financiera no funciona así, y la diferencia entre esas dos personas no es inteligencia ni disciplina, es suerte en la secuencia. Y jubilarte antes da más años de exposición al lado malo de esa suerte. Hay una solución concreta para este problema. No es glamorosa, no es una estrategia de inversión sofisticada, es un colchón de efectivo. La estrategia que los planificadores de retiro con mejor historial de resultados documentado utilizan es construir deliberadamente entre 1 y 2 años de gastos de vida en activos de muy bajo riesgo, fondos de mercado monetario, bonos de corto plazo, antes de jubilarse, específicamente en los 3 a 5 años previos a la fecha de retiro. Si el mercado cae 30% en tu primer año de jubilado y tienes ese colchón, no vendes nada del portafolio de crecimiento, vives del colchón, el tanque sigue lleno mientras el mercado se recupera. Cuando el mercado recupera, reconstruyes el colchón. El portafolio principal nunca fue forzado a vender barato. Esta decisión tiene que tomarse antes de jubilarse, no durante el pánico, porque la peor decisión financiera de tu vida vas a querer tomarla exactamente en el momento en que el mercado ya cayó, tu portafolio se ve devastado y el miedo es más real que cualquier ecuación. Diseñar el sistema cuando la cabeza está fría es la única manera de asegurarte de que en ese momento el sistema ya esté trabajando sin necesitar que tú decidas nada. Ahora volvamos a Rodrigo, 49 años, $187,000 acumulados, plan escrito que dice jubilarse a los 62. Rodrigo lleva 20 años creyendo que el plan está bien, y en muchos sentidos lo está. La disciplina es real, el ahorro es real, el comportamiento de no vender en pánico vale mucho más de lo que la mayoría de la gente reconoce. El problema de Rodrigo no es lo que hizo, el problema es lo que nadie le mostró. Aquí está el escenario 1, que es el plan que Rodrigo tiene escrito hoy. Se jubila a los 62, reclama el seguro social inmediatamente porque ese era el plan. Recibe $1,330 al mes de beneficio. Su portafolio a los 62, asumiendo un retorno anual del 7% sobre su balance actual más contribuciones constantes de $500 mensuales durante 13 años, llega aproximadamente a $560,000. Sin colchón de efectivo construido, sin coordinación tributaria, ingreso proyectado de seguro social en 20 años, $319,000, portafolio expuesto al riesgo de secuencia completo desde el día 1, costo estimado del hueco de Medicare, $22,000 mínimo, costo tributario por coordinación no optimizada según el modelo de Urban Institute, hasta $75,000 adicionales en 20 años, total de costos evitables, aproximadamente $97,000, escenario 2. Rodrigo ajusta 3 variables. Primero, espera hasta los 65 para jubilarse. No los 67, solo 65. 3 años más de contribuciones y crecimiento llevan su portafolio a aproximadamente $720,000. Segundo, reclama el seguro social a los 67 en lugar de a los 62, lo que aumenta su beneficio mensual de $1,330 a $1,900. Tercero, en los 3 años previos al retiro, redirige parte de sus contribuciones a construir un colchón de 20 meses de gastos en activos conservadores. Ingreso proyectado de seguro social en 20 años, $456,000. Diferencia solo de seguro social, $136,800 más. Portafolio mayor con colchón estructurado, cero costo del hueco de Medicare porque llega directo a la cobertura. Coordinación tributaria que elimina o reduce significativamente el costo de $75,000. La diferencia total entre el escenario 1 y el escenario 2 en ingreso acumulado y costos evitados está alrededor de los $300,000. $300,000 que no requieren cambiar ninguna inversión, no requieren encontrar mejores fondos, no requieren más riesgo ni más disciplina extraordinaria, requieren cambiar 3 variables de arquitectura que hoy mismo se pueden calcular y ajustar.
Rodrigo no estaba haciendo nada malo. Rodrigo tenía un plan que nadie le había revisado con los números correctos en el mismo cuadro. La industria financiera que lo asesoró tiene incentivos para hablar de qué comprar, no de cuándo reclamar, cómo coordinar, cuándo parar. Eso no genera comisiones. Eso requiere que alguien con tiempo y sin conflicto de interés se siente con tus números reales y te muestre el cuadro completo. Eso es exactamente lo que este video intentó hacer. En el tercer bloque, las 3 acciones concretas con fricción mínima que cualquier persona entre 45 y 62 años puede ejecutar esta semana. No requieren un asesor, no requieren disciplina extraordinaria, requieren 30 minutos y saber qué buscar. Hay una creencia que circula en los foros de finanzas personales en español, como si fuera un axioma. Lo más importante es empezar temprano. Es verdad, pero hay una segunda mitad de esa frase que nadie dice. Lo más caro no es empezar tarde. Lo más caro es llegar a los 62 con 20 años de disciplina acumulada y tomar 3 decisiones de arquitectura equivocadas en el mismo año, porque nadie te mostró que esas 3 decisiones existen. Ese es el costo temporal que este bloque va a nombrar con números concretos antes de cerrar. Pero primero, las 3 acciones. Específicas. Con fricción mínima. Sin requerir asesor, sin requerir cambiar de trabajo, sin requerir disciplina que no tienes. Primera acción, calcula tu fecha de equilibrio del seguro social esta semana, no este mes, esta semana. La fecha de equilibrio es el punto en el tiempo donde el total acumulado de cobrar un beneficio mayor desde una edad posterior supera el total acumulado de haber cobrado el beneficio menor desde los 62. Para la mayoría de las personas con salud promedio, esa fecha de equilibrio cae alrededor de los 77 u 80 años. Si tienes historia familiar de longevidad o simplemente proyectas vivir hasta los 80 o más, esperar hasta los 67 o 70 es matemáticamente superior en ingreso total de vida para la mayoría de los perfiles. La Administración del Seguro Social tiene una herramienta en su sitio oficial llamada Calculadora de Beneficios de Jubilación. Es gratuita, requiere tu número de seguro social y tus ingresos históricos. En 20 minutos te muestra el beneficio proyectado a distintas edades de reclamo. Entra ahí esta semana. Compara el beneficio a los 62 contra el de los 67. Multiplica ambos por el número de años que proyectas vivir. Escribe los 2 números en el mismo papel. Ese solo ejercicio ya cambia la decisión para la mayoría de las personas que lo hacen. Si vives en Latinoamérica y tu sistema de pensiones es distinto, el principio es el mismo. Busca si tu sistema permite diferir el inicio del cobro a cambio de un beneficio mensual mayor. En México, el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social permite diferir la pensión hasta los 70 años con incrementos calculables. En Colombia, el sistema de prima media tiene tablas actuariales que muestran el efecto de diferir. La herramienta existe, nadie te la mostró porque nadie cobra por mostrártelas. Segunda acción, haz una auditoría de un solo número en tu plan de retiro actual. Ese número es tu tasa de reemplazo de ingreso. La tasa de reemplazo es el porcentaje de tu ingreso actual que tu plan proyecta generar en retiro. La mayoría de los planes de retiro estándar asumen que necesitas reemplazar entre el 70 y el 80% de tu ingreso prerretiro. Esa cifra fue calculada asumiendo beneficios completos del seguro social, 0 costos de salud en los primeros años y sin inflación de gastos médicos. Si incluyes el efecto de una reducción del 17 al 23% en los beneficios del seguro social proyectada por los actuarios del programa para el año 2033, el porcentaje que necesitas reemplazar con ahorros propios sube considerablemente. El Centro de Políticas de Jubilación del Urban Institute estima que los hogares millennials y de la generación X necesitarán reemplazar entre el 85 y el 90% de su ingreso prerretiro con fuentes propias para mantener su estándar de vida actual, no el 70, el 90. El ejercicio es simple. Toma tu plan de retiro o la proyección que tienes, cualquier papel o pantalla donde estén tus números y busca qué porcentaje de tu ingreso actual proyecta generar. Si ese número está debajo del 85% y no tienes una fuente de ingreso adicional identificada, tienes un hueco estructural que vale más identificar hoy que descubrir a los 64.
Tercera acción, pon en el calendario una fecha específica para diseñar tu colchón de retiro. No lo diseñes hoy si te faltan más de 5 años, pero ponlo en el calendario para cuando te falten exactamente 5 años. La razón es precisa, el colchón de 1 a 2 años de gastos en activos conservadores necesita construirse en los 3 a 5 años antes de jubilarte, no antes, porque construirlo demasiado pronto sacrifica años de crecimiento del portafolio principal. Pero si lo dejas para cuando llegue el momento y el mercado está cayendo, lo vas a construir con miedo en lugar de con estrategia. La decisión de voy a redirigir X dólares mensuales hacia el colchón a partir de tal fecha, tomada hoy en frío, con un calendario que te lo recuerde, es la misma decisión tomada racionalmente que cuando la hagas bajo presión emocional, solo que una funciona y la otra frecuentemente no. Pon la fecha, escribe el número aproximado, revísalo cuando llegue el momento. Eso es todo. Ahora el costo temporal, porque este video no termina sin ese número. Una persona de 45 años que lee este video hoy y hace las 3 acciones descritas tiene 17 años para ajustar arquitectura, construir el colchón, optimizar la secuencia de reclamo y coordinar tributariamente. 17 años de margen. Cada error es recuperable. Cada ajuste tiene tiempo para generar efecto compuesto. Una persona de 55 años que ve este video hoy tiene 7 años. Todavía hay tiempo suficiente para el colchón, para recalcular el seguro social, para auditar la tasa de reemplazo, pero el margen de error es mucho más estrecho. Cada año de esos 7 vale más que cualquiera de los 17 anteriores porque está más cerca del momento donde las decisiones de arquitectura se vuelven irreversibles. Una persona de 61 años que ve este video hoy tiene exactamente un año antes de que la trampa del 62 esté a la vuelta de la esquina. Para esa persona, las 3 acciones no son una recomendación, son urgentes. El costo de no actuar en los próximos 12 meses ya no es abstracto ni compuesto a 30 años. Es calculable, está denominado en dólares reales y va a materializarse independientemente de si alguien lo mira o no. El tiempo no es un factor neutral en la jubilación, es la variable que multiplica o divide todo lo demás. Rodrigo tiene 49 años, 13 años hasta los 62 donde tenía planeado jubilarse, pero ahora tiene información que no tenía cuando firmó ese plan. Aquí está lo que Rodrigo hizo con esta información. Primero entró a la calculadora de la Administración del Seguro Social y calculó su beneficio proyectado a los 62, a los 65 y a los 67. El número que vio a los 67 era $500 al mes, más que el número a los 62. En 20 años de jubilación, eso es $120,000 más de ingreso garantizado por ley, sin cambiar ninguna inversión. Segundo, revisó su plan de retiro con la tasa de reemplazo como punto de partida. Descubrió que su plan proyectaba reemplazar el 73% de su ingreso actual. Con la reducción proyectada del seguro social, ese porcentaje bajaba efectivamente al 61%. Identificó el hueco, no lo resolvió en un día, pero lo nombró. Y nombrar un problema estructural es el primer paso para ajustar la arquitectura antes de que sea urgente. Tercero, puso en el calendario la fecha en que va a cumplir 57 años como el momento donde empieza a construir su colchón. 5 años antes de la fecha de retiro ajustada, que ahora proyecta a los 62 o 3, dependiendo de cómo evoluciona su situación laboral. La decisión está tomada en frío, el sistema va a ejecutarla. Rodrigo no va a necesitar fuerza de voluntad extraordinaria cuando llegue el momento, porque el momento ya tiene instrucciones escritas. Ninguna de esas 3 decisiones requirió un asesor que cobra comisiones. Ninguna requirió cambiar sus inversiones actuales. Ninguna requirió sacrificio visible en su vida diaria de hoy. Requirieron entender que el problema real no era su tasa de retorno, era que nadie le había mostrado el cuadro completo con los 3 costos invisibles del 62 en el mismo papel. La industria financiera no tiene incentivo para mostrar ese cuadro. Los productos que genera ingresos para quienes te asesoran son los de acumulación, no los de arquitectura de retiro. La conversación sobre cuándo reclamar el seguro social, cómo cubrir el hueco de Medicare y cómo construir un colchón contra el riesgo de secuencia no vende ningún producto, no genera comisión, no justifica el 1% anual sobre activos administrados.
Por eso nadie la tiene, por eso la mayoría de los planes de retiro la omiten completamente, y por eso la persona que entiende estos tres conceptos antes de los 62 está literalmente en una categoría diferente de la persona que los descubre a los 64 cuando el margen de ajuste ya se cerró. El tanque está lleno, el sistema está funcionando, el trabajo ahora no es agregar más riesgo ni buscar mejores fondos, el trabajo es no abrir la válvula equivocada en el momento más crítico de los últimos 30 años de esfuerzo. Si este video te dio información que no tenías, suscríbete al canal, no por un favor, porque el algoritmo de YouTube necesita esa señal para seguir mostrando este tipo de análisis a personas que lo necesitan, y porque la próxima vez que cubra un tema como este, quieres estar ahí antes de que sea urgente para ti. El tanque no se construyó solo, pero tampoco se vacía solo, depende de qué válvulas abres y cuándo las abres, y esa decisión, esa sola decisión de arquitectura, vale más que cualquier fondo de mayor rendimiento que alguien intente venderte en los próximos 13 años.